programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos, muy buenas, casi buenas tardes para nosotros. Estamos aquí en Revelando, vuestro programa. Bienvenidos, por supuesto. Y digo buenos días o buenas tardes porque la verdad es que estamos grabando el programa desde Viña del Mar, desde las oficinas de la Oficina de Gestión Inmobiliaria RIMAX, aquí en 1 Oriente 25, Casa del Villarno Norte. Sus dueños, sus asociados nos prestan gentilmente la oficina durante todo el periodo de enero y febrero para no ir a Valparaíso. Motivos no es que no nos guste ni muchísimo menos, tampoco le tenemos miedo a la zona cero, que está muy cero, la zona donde está Portales frente a la Plaza Aníbal Pinto, pero ha sido por conveniencia física. Entonces agradecemos a RIMAX, la empresa de gestión inmobiliaria. Si quieres ser tu propio jefe, ganar buen dinero, crear tu propio horario y tener ingresos buenos, muy acordes con lo que se necesita, ven a RIMAX en las redes sociales. Acércate a conversar con nosotros. Bueno, y estamos revelando este programa que auspicia gentilmente Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Tenemos que hablar particularmente de Asofar por algo que algo para el sábado. Saludamos a su representante legal aquí, don Marco Antonio Leblanc, DJ, la católica puntera. Me alegro, no me gusta mucho la católica, pero la prefiero a los otros. Eso, la barra que tiene también es media rasca, pero es menos rasca que la del Colo. Sí, eso un poco. Son 4 o 5, ya. Y gracias a Portales, la radio de la región de Valparaíso, gracias entonces a nuestro Luis Salinas, a Marcelo Cabeza, gracias a Carlos Andrés Tapia, gracias a Claudio Alvarado, gracias a todos los que permiten que estemos en el aire. Bueno, y hoy día es martes de triunvirato, pero como estamos en vacaciones, una de las integrantes del panel se encuentra descansando junto a su familia, así que yo le doy la bienvenida más gentil y cariñosa a Eugenio Guerrero de Venezuela, periodista, parte integrante de la Fundación para el Progreso de Valparaíso. Hola, Eugenio. Hola, Pilar, como siempre un gusto estar en este programa compartiendo elementos tan interesantes, tan entretenidos y a veces no tan entretenidos en términos de lo que está ocurriendo en el país. Igual saludo a Marco Antonio, que siempre nos acompaña, nos asesora, nos ilustra con sus conocimientos tecnológicos y bueno, aquí estamos, hay mucho que comentar. Mucho, pero antes de que partamos conversando, quiero recordar a nuestros auditores que para los efectos que sean pertinentes, las opiniones que vertimos en este programa son de exclusiva responsabilidad de don Eugenio Guerrero y de doña Pilar Soberano. Me olvidaba también, saludos a todos nuestros auditores. Así es. Especiales saludos y muchos cariños. Eugenio, ya, vamos al ataque aquí. Estábamos conversando antes de partir el programa y bien decías tú ahora, tenemos mucho tema para tratar. Yo quisiera que partamos, aunque sea un poco reiterativo, pero nosotros conversamos antes de esta reiteración, que es el tema del Festival de Viña del Mar. Estamos en Viña, vivimos en Viña y vivimos a pulso la ciudad. Tu opinión, a ver, ¿para dónde derivas tu análisis o tu comentario con respecto a lo que está acaeciendo antes del festival y desde que partió el domingo por la noche? Bueno, gracias por la pregunta, para iniciar la deliberación, ¿no? El tema es el siguiente. A mí me parece que hay dos factores que impedían, en cierta medida, con base a la convivencia cívica, organizar el festival. Uh-huh. ¿Pero por qué? A mí me parece que tú puedes hacer el festival y no ceder a las amenazas de los revoltosos y de la delincuencia si tú tienes el resguardo o tienes la capacidad física de uso de la fuerza para garantizar la vida, la propiedad y la libertad de los viñones, ¿no? Esa capacidad, hazlo. ¿Por qué? Porque simbólicamente también tiene un buen efecto. ¿Y cuál es el efecto? No cedo a las amenazas de las personas que quieren delinquir y destrozar Viña del Mar. Totalmente de acuerdo.
Pero si somos realistas, entonces ni siquiera se evaluó esa posibilidad y lo que se hizo fue concentrar todas las fuerzas en las cercanías de la Quinta Vergara y se descuidó en cierta medida otras zonas donde los delincuentes, sin mucho marco estratégico, dijeron, bueno, simplemente es sacar un análisis costo-beneficio. Si me acerco mucho a la Quinta y delinquir allá se puede hacer bastante infructuoso para nosotros, entonces destorcemos la ciudad. Entonces, con base en ello, se realizó el festival, el grandioso festival de Viña del Mar, pero la vida y la libertad de la propiedad, que me llamó mucho la atención, que pero estaban inmersos en este festival que deja mucho de tener, está muy lejos de ser un festival, está muy lejos de ser un espectáculo de alta calidad. Y digo, todo lo que rodea el Festival de Viña es una rasquería. La mujer más pilucha y con más prótesis mamaria, el fulano más homosexual o el que se acuesta con más mujeres, el reggaetón más potente, nos acostamos los 4, los 5. Ese es el Festival de Viña. Hasta la gala picante, donde ni siquiera hay, como yo te decía, las transparencias del Oscar, sino los velos picantes que se ven. O sea, todo rasca. Conclusión, ante esa rasquería y los anuncios que están haciendo estos delincuentes desde el día 19 de octubre, de que iban a boicotear el festival, porque el festival se hace en Viña, porque parece que obedece a los intereses de las transnacionales, yo honestamente no hago festival. La respuesta que dio la alcaldía es que había muchos dineros involucrados, que habría que compensar o indemnizar a artistas que ya estaban contratados. Mentira mentirosa. ¿Cuánto costó en Chile suspender la APEC? ¿Cuánto costó suspender la COP25? ¿Cuánto costó en el Brasil? ¿Cuánto ha costado en el Brasil suspender el carnaval en 14 estados? ¿Cuánto cuesta en Italia, específicamente en Venecia, por razones distintas, ¿sí? Que son el coronavirus, claro, suspender el carnaval de Venecia? Porque en el Vaticano se han suspendido las audiencias masivas. A ver, eso es un bien mayor, el coronavirus. En Chile es por un tema de seguridad pública, seguridad privada, de libertades. Yo no hubiese hecho el festival por ningún motivo. Por ningún motivo. Me importa nada, no importa que me digan nada. La señora alcaldesa equivocó el rumbo en esto. Las declaraciones que hizo el día domingo, post primera noche festival, fueron francamente pintorescas, que llama al gobierno de Piñera que mantenga el orden público. A ver, esta desgracia se ha visto en Villa desde el día 18 de octubre. Ella es verdad que no es la autoridad, la pública, no es la autoridad que depende, del Ministerio del Interior y no representa al presidente de la República, pero perdón, es la primera autoridad alcaldicia, fue elegida por votación, es de un partido de este gobierno. ¿Cómo no va a saber? ¿Cómo no va a saber que las fuerzas de orden en Chile están sobrepasadas? Y están sobrepasadas no porque no existan, ni porque estén mal formadas, sino porque están sobrepasadas porque el gobierno, el Ministerio del Interior, no les da las facultades. Entonces, yo, por supuesto que convengo contigo, este festival no se debió haber hecho. Ahora, lo que pasó el domingo por la noche, en menor medida ayer lunes por la tarde, es fruto no de demandas sociales, es fruto de delincuencia, de esquizofrenia, de locura, de sociopatía. Eso es, no hay más que eso. Ver a esta gente desarmar un kiosco de taxistas, una caseta de taxistas, donde tenían su computador, los asientos para cuando estaban fuera en la calle, sus conos de seguridad, sus apuntes, sus cuestiones, y les quemaron todo, les desarmaron la caseta a los taxistas. A ver, es una demanda social. Pues si los taxistas eran pro apruebo, van a ser pro rechazo por eso, así que se equivocan rotundamente. Entonces, pienso como tú, es que no podría pensar, en este caso puntual no podría pensar de otra manera. Además, ahora yo te voy a trasladar a ti una respuesta a esto. Considero además que señores como Ricky Martin, Kramer, esta que estuvo ayer, ella y otras más, son personas de una irresponsabilidad supina en ser autores de un delito. Tú no puedes usar una plataforma para llamar a personas a condenar, a practicar violencia y hacer normal la violencia. Yo entiendo que sean de izquierda todos. Perfecto. No tengo ningún problema. Que no quieran a la alcaldesa, que no quieran a Piñera, lo que quieras, pero ante todo hay una responsabilidad política y pública. Y nada. Así es. El tema es el siguiente. Mira, lo primero es que
la falta de mea culpa de las propias autoridades con respecto al orden público se parece mucho a la actitud de Jorge Chapa. Una desgracia en Valparaíso, entonces pide ayuda a Santiago, y si Santiago no ayuda, entonces simplemente es culpa de Santiago. Sí. Entonces es activar como el locus de control externo, ¿no? Como que externalizar la culpa para no hacerse responsable, y eso lo refleja ella emplazando directamente al presidente Sebastián Piñera y al ministro Blumel, que a mí no me parece un mal gesto en términos de que está bien, o sea, podrías hacerlo, pero lo haces justo cuando tú no supiste vislumbrar lo que venía. O sea, si eres una política que tiene cierto bagaje político, no era tan difícil prevenir lo que iba a hacer, y más con las amenazas y con el poco control, y como tú bien dices, pero es que es también algo que es crucial. Estamos frente a una coyuntura política histórica, bastante delicada, y tienes artistas como, en este caso, como el humorista Stefan Kramer y como la cantante Mon Laferte, que hicieron apología clara, no solamente al desorden, sino a una especie de adhesión y justificación de la violencia. O sea, el caso de Stefan Kramer, que quiso vincular esta parodia del juego de tenis que realizó con respecto a que cada anotación, que cada esfuerzo que se hace en colectivo en la primera línea contra la autoridad representa casi que un logro para Chile. Eso es sumamente irresponsable. ¿Por qué? Porque la cultura, entendida como un espacio donde el individuo forja su identidad con base a unos valores, a una interacción social y a unos símbolos que le permiten identificarse y le permiten explicar su ser en la comunidad política, se ve influida por el liderazgo de ciertos actores que tienen cierta legitimidad. Y en este caso, Stefan Kramer no escapa de ese ámbito de la cultura que domina, igual que Mon Laferte. Entonces, en este caso, cuando tú tienes ese nivel de influencia, lo que debes es tener responsabilidad política. Si bien tienes una opinión política y no hay nada de malo en que la expreses, otra cosa es que tú hagas apología y que tu show sea con base a la adhesión política que tienes. O sea, es un acto de proselitismo político que poco tiene que ver con lo cultural y que tiene unas implicancias muy fuertes en el comportamiento de las personas. Lo mismo pasó con Mon Laferte. Mon Laferte ayer saltaba junto con el público diciendo que no saltes Paco. O sea, a ese nivel de responsabilidad. Entonces, cuando nosotros tenemos esta especie de éxtasis cultural de un evento masivo donde las personas quieren, podríamos decir, desahogar sus niveles de rabia y de furia que buscan que sea realizado por las personas que se presentan, ayer como la Ferte fue el momento perfecto para ello. Claro. Incluso cuando ella hace una especie de exordio, una especie de storytelling contando los problemas de su infancia y los problemas socioeconómicos que tuvo, lo hizo de una manera tan impactante a nivel cultural que terminaste movilizando un fenómeno psicológico que es muy peligroso, que es el fenómeno psicológico del resentimiento. Y el resentimiento, yo lo comenté, cuando tú lo transformas en algo existencial y lo catalizas políticamente, llega un momento que la violencia contra aquella persona que provoca tu resentimiento, llega un momento que da lo mismo la consecuencia de la misma. O sea, da lo mismo la consecuencia que la violencia tenga con respecto a las personas que provocan tu resentimiento. Entonces, claro, no podemos esperar que estas personas entiendan el fenómeno psicológico del resentimiento, pero que al menos entiendan que su influencia y que lo que dicen, cómo actúan y el ejemplo que pretenden perfilar sí tiene consecuencias en el comportamiento de las demás personas y que sí son agentes activos del comportamiento cívico que debería tener cualquier comunidad política. Y a mí me parece que eso estuvo totalmente ausente en el caso de Stefan Kramer, en el caso de Mon Laferte y Ricky Martin. A mí me parece en ese sentido que si bien ha estado no sé si vinculado, pero tiene ciertas adhesiones con movimientos de izquierda. En este sentido, él fue el de los tres más comedidos. Simplemente sí. Como que hizo como dos menciones. De acuerdo. Como que no conoce bien el tema. Y dijo, bueno, la idea es que lo hagamos en paz, la idea es que esto se haga conversando, la idea es que como que hubo una promoción, si bien yo suscribo lo que tú dices, él se metió en el tema, lo hizo de un acercamiento distinto a Mon Laferte y a Stefan Kramer. Entonces ya sí estamos. Ese es el tema. Después nosotros nos preguntamos por qué las personas movilizadas por el resentimiento y por el odio están tan convencidas de destruir estatuas de héroes emblemáticos, destruir su comunidad. Está justificado en los términos que su movilización emocional les permite. Es grave. Fíjate que estaba pensando ahora, mientras tú comentabas, ya sí, convengo contigo, lo de Ricky Martin fue más tenue.
Yo entiendo que lo de Ricky Martin no fue tan explosivo como lo de los otros dos, porque Ricky Martin es extranjero. Así Así que debe haber pensado, ojo que no sé todo. Y eso puede ser. Fíjate tú que hay que tener tanto cuidado cuando uno habla de lo que pasa en el extranjero. Preguntados varios de los candidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos, ¿quién era el presidente de México? Ninguno supo. Ah, sí. Y son todos demócratas pro AMLO. Así es. Ninguno supo. Entiendo que uno supo y dijo parece, que creo que este candidato... Es Biden, ¿no? No, otro. Uno nuevo, uno que es muy joven. Sí, y no estaba seguro, pero dijo, creo que es López Obrador. Eso. Sí. Entonces, qué cuidado hay que tener cuando tú entras a aplicar la política extranjera, de un país extranjero. Entonces yo presumo que lo de Ricky Martin anduvo por ahí. Ya, pero y tienes razón, fue bastante menos dramático y menos sectario que estos otros dos próceres. Sí, a mí me parece lamentable porque yo insisto, tú puedes tener la política que quieras, la política, ser del partido que quieras y pensar como quieras, pero hay una obligación que tú tienes para con la gente que te sigue, por las razones que sea. Como si yo soy un travesti y me siguen porque bailo bien. Así todo, independientemente de lo que la gente piense de mi arte, tengo un deber con el público que me sigue. Tengo que ser responsable. Si yo podré estar en esa calidad a favor, no sé, de la muerte de no sé quién, no puedo decirlo en público. No puedo decirlo. Claro, así es. Porque eso significa hacerle daño a otro ser humano, hacerle daño a tu prójimo. Hicieron propaganda por el apruebo, claramente. Entonces, claro, él me dice, y este pueblo nuestro está tan adormilado, está tan ignorante, no digo que todos, pero muchos, tú sabes el porcentaje de la población que no tiene idea, que se vota en abril, ¿no? No tengo idea. Sí, es un porcentaje muy alto de gente que no sabe. Impresionante. No, pero sí, es que sí o no sé ni siquiera sí o no. Bueno, entonces esta gente utiliza esas medidas para ganarse a un público que probablemente no tiene referentes, que no tiene representantes y que hace, bien dices tú, pues, esto ella es el ejemplo de como hay tantos miles en el mundo de personas que han salido de la pobreza. Yo no sé qué cuento tiene, o sea, su padre la abandonó, cuántas mujeres abandonadas hay en el mundo, y hasta donde yo sé los hijos no están llamando a la subversión. Ya, pero bueno, como es cantante, y yo sí entiendo, uno puede entender qué le pasa a tus compatriotas cuando en lugar de salir a marchar por algo, lo que hacen es coger las piedras para tirárselas a Carabineros. Y aquí quiero ir al tema del monumento a los héroes de Iquique. Dios mío. Esto fue el domingo, Sí. el sábado. El sábado aparentemente hubo una de las marchas que habitualmente hay en Valparaíso. Tú sabes que todos los días ahí Sí. hay marchas y destrozos. Valparaíso es un tema que ni mencionarlo. Y un grupo dicen descolgado, yo creo que ningún descolgado, un grupo de ellos nomás, ingresó al monumento a Prat, a la parte de fuera, por supuesto, hicieron un daño menor, pero entraron, intentaron rayar más. Y yo no sé si hicieron agredir a los marinos que estaban custodiando el monumento. Se tuvieron que retirar. Verbalmente lo Y hicieron. lo deben haber hecho bols. Ya. Entonces, más allá del monumento, porque nosotros estamos normalizando la historia con el monumento al general Baquedano, porque lo del general Baquedano como que ya nadie lo conversa, porque seguramente, la mayoría no tiene idea de quién fue. Entonces, con esto del monumento a Prat, uno dice, a ver, es un monumento que está frente a la comandancia en jefe de la Armada. Está custodiada por marinos. Estrictamente es un mausoleo. Si no solamente están las figuras de los héroes, hay gente enterrada. Es como ir a violar un cementerio. Y ahí entró esta gente irresponsable, delincuente, para peor todavía, encapuchados, poco valientes, porque como todos ellos, todos encapuchados como los terroristas homicidas de la ETA, cuando lanzaban sus proclamas, siempre encapuchados, nunca con la cara despejada. Qué curioso. Bueno, tú sabes que a raíz de eso hay un acto de desagravio este sábado en el monumento a Prat. Sí. Sí, que va a ser a las 11 de la mañana y que tiene por objeto, yo diría que más que desagraviar a los héroes, que estrictamente nunca se van a desagraviar, es mostrarle a la opinión pública violentista y cobarde que somos muchos más los que pensamos que estos fueron los forjadores de la patria. Así es. Y que es imprescindible para un país tener héroes, tener gente a la que mirar. No puede ser que tengamos como ejemplo a Stefan Kramer o a la Mon Laferte.
sería un desastre. Perdón, hasta los venezolanos, hasta Chávez, hasta Maduro tiene próceres, pues, precursores, pues. Sí, incluso, mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo de tratar este tema como delicado, porque está la agresión al monumento, que, bueno, como bien dices, ahí está la cripta de Arturo Prat y de Condell también. Y cuando uno ve que estas personas van a destrozar el monumento, ya van más de 230 destrozados en el ámbito nacional, por cierto, tú ves que hay un fenómeno que se esconde allí que es más grave de lo que nosotros pensamos. Y es que la persona cuando destruye el monumento, lo destruye porque se siente ajeno a esa historia que explica el monumento. Y ese monumento que explica tu historia, que explica tu concepto de ciudadanía, que explica el conjunto de reglas que rigen a la comunidad política en la que estás, a la que te debes y en la que eres libre, y tú vas y lo rompes, entonces no solamente hay un divorcio de esta historia, sino que hay un odio contra esta historia. Te sientes ajena a ella. Entonces es bastante grave porque en el momento que intentas destruirlo, estás destruyendo tu propia, podríamos decir, cosmovisión para quedar como una boya a la deriva y quedar, podríamos decir, al arbitrio de cualquier ideología o delirio, por más descabellado que suene, que logre a cubrir ese espacio. Entonces estos procesos se llaman en la ciencia política unos procesos de clivaje simbólico, que significa que hay una ruptura de las percepciones en que las personas no se entienden en los mismos términos cuando se habla del pasado, el presente y el futuro. Y estos jóvenes que protagonizan ellos son parte de este clivaje, así que el trabajo que hay que hacer para recuperar no solamente estos monumentos, sino la creencia emocional que soporta que esos monumentos tengan legitimidad, va a costar. Yo también creo. Va a costar. Bastante. Sí. Eugenio, Marco Antonio, vamos a una pausa musical y volvemos. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Queridos, hemos regresado a Revelando. Esperamos que les haya gustado la canción que elegimos democráticamente entre los tres, la canción de Queen. Somos Así es. Bueno, como les digo, estamos en Revelando, estamos en Radio Portales de Valparaíso, estamos estrictamente en las oficinas de Remax Marina, en 1 Oriente 25 Viña del Mar. Ya sabes, quieres ser tu jefe, ganar un dinero importante, regular tu tiempo, regular tus actividades diarias, entra a las redes sociales y busca Remax Marina, gestión inmobiliaria, y vas a ver de qué se trata este trabajo tan... A ver, no hay nada fácil, pero es un trabajo grato. Bueno, y lo que comentábamos en la primera parte del programa, somos responsables de las opiniones que emitamos aquí, tanto Eugenio Guerrero como quien les habla, Pilar Sobrado, totalmente responsables. Eugenio más comedido, en realidad sí, tú eres más comedido, Eugenio, fíjate, me parece muy bien. Eres más docto. Oye, Eugenio, lo que estábamos comentando era el tema del ataque al monumento a los héroes de Iquique en Plaza Sotomayor. Y yo comentaba que tú ya sabes, Marco Antonio también, que el día sábado a las 11 de la mañana hay una convocatoria para ir al monumento, no a gritar nada, por si acaso, no a ir con pancartas de ningún tipo, solamente bandera chilena, e interpretar probablemente el himno de la Armada de Chile, perdón, el himno nacional y luego el himno de la Armada de Chile, punto. No se trata de hacer alarde de nada. Es un acto de desagravio a los héroes, a lo que simboliza ese monumento, que es nuestra historia, que de ahí venimos, le guste o no le guste a mucha gente, lo siento tanto, pero es que de ahí venimos. Así que Eugenio, si puedes tú, bueno, Marco Antonio, yo sé que va, ya te convoco también. Sí, y además estoy cerca. Pero claro, pues estás en el centro neurálgico. Oye, un comentario aparte, sigue tu barrio, porque tu barrio era como la zona que más se había salvado se ha salvado del desastre. Igual llegan los gases lacrimógenos, pero algo más marginal, pues. Ya. No sigue llegando, pero ocurren como a 2 o 3 cuadras, parte de los desmanes, que es muy cercano al Hospital Domingo Free.
Pero donde yo ando hasta el momento no ha llegado en concreto. Lo que me tiene muy impresionada, no sé si tan impresionada, porque ya no hay que impresionarse mucho, es que habiendo ido a tu barrio hace unas 2 semanas, como no hay restaurantes, se acabaron, digamos, hay un montón de vendedores ambulantes vendiendo almuerzos y comida y se transformó en una cocinería en la calle Prat. Así es. Qué feo, ¿no? Bueno, en fin. Eugenio, ¿alguna bueno, mira, me parece que para cerrar este tema del monumento y lo que esconde realmente, o sea, y lo que representa simbólicamente para la República de Chile, es un elemento que a mí me parece que las autoridades públicas tienen que atender en la educación. Porque si bien, a mí me parece que esta novia generacional que siempre nombra Carlos Peña, que para poder resumir de una manera brillante qué es lo que ocurre hoy en día con la juventud, o sea, esta falta de reglas y esta especie de subjetividad de sentirse tan especial como para poder pensar que lo que estoy en este momento elucubrando es tan legítimo, es tan correcto, que me da lo mismo lo que piense el otro. Simplemente eso, ¿no? Entonces, llega un momento que lo que yo pienso es tan especial que puede imponérsele al resto, porque si yo pienso que es verdad y que es correcto y certero, así debe ser entonces. Llega un momento que eso es prela o eso se erige sobre lo que explica, o sea, tu relación con una comunidad política, como en este caso la República de Chile. Ahora, a mí me parece que las políticas públicas educativas tienen que enfocarse a poder incorporar, a través de una muy buena estrategia, a estas personas dentro de esa comunidad política. Porque si tú estás divorciado de tu historia y odias esa historia, también no te sorprendas cuando comienzas a odiar a las personas que se guían por esa historia, que defienden esa historia. Claro, pero si esto que comentas tú con respecto a la educación, Chile, tiene que ver con lo que comentaste recién la cantante, esta señorita de ayer que se permitió... Mon Laferte, ¿no? Yes. Se dio el lujo de decir lo que dijo, porque como no tiene contendor, puede decirlo, da lo mismo. Entonces, ella insiste en el odio, de alguna manera, aunque no lo dice eso, su mensaje es un mensaje de odio. Su mensaje es un mensaje de molestia hacia el otro y de falta, no es una demócrata ella en su actuar, y es lo mismo que pasa con quienes, como no conocen la historia, odian a esa historia de la que forman parte, odian y atacan a aquellos que sí la valorizan. Entonces de ahí es que tú no puedas enfrentarte a quien piensa distinto a ti, de ninguna manera, porque tú hablas con palabras, Marco Antonio también, yo también. Tú no le vas a ir a pegar un golpe a nadie, tú no vas a ir a romper nada, no, tú no vas a ir a atacar la casa de no sé quién, tú no vas a ir a atacar la casa del presidente del Partido Comunista, no le vas a ir a atacar el departamento a Charpa aquí en Viña, tú eso no lo vas a hacer nunca. Nadie del sector más conservador lo va a hacer, porque no está dentro de sus planes. En cambio, esta gente que odia la historia y que te odia a ti porque eres parte de esa historia, a lo mejor claro, luego lo que comentabas antes de esta historia de conquista y colonización, te va a hacer daño. Entonces de ahí es como se entiende por qué ante el discurso de Kramer, el discurso de Laferte, el discurso de otros más, la gente se enardece y dicen, ven, si yo tengo razón, entonces voy a coger la piedra y tirársela a una automotora. ¿Qué tiene que ver la automotora? No tiene nada que ver, pero forma parte de esa historia la que tú odias. Claro. Y representa al otro, ese poderoso que te ha esquilmado toda la vida, lo que es una soberana mentira, porque hay gente que hizo de impuestos internos, que nos persigue a algunos y no persigue a otros. Así es. Claro, sí. Como a los lagos. Justamente, fíjate que 30 años sin pagar contribuciones. También pasó con el presidente Piñera. Es lo que me parece impresentable en todos los casos. Mira que nunca te diste cuenta que debías contribuciones. Si la Tesorería General de la República a la segunda cuota empieza a mandarte correos que ya te ahoga. Debe la cuota, póngase al día. Bueno, eso sí te esquilman. Pero curiosamente, el Servicio de Impuestos Internos en este país y las entidades recaudadoras te esquilman para beneficiar a otros, que en este caso, perdón, no soy yo misma. Es la gente probablemente que accede a educación gratuita, es para arreglar en la carretera no sé qué. Entonces, que están metidos en una historia tan dramática esta gente. Qué lamentable. Y no sé, yo creo que somos más que a nosotros no nos pasa en tu país, aunque sea para algunos un error, pero yo creo que es verdad. Sí. Fíjate, no sé,
a mí me gustaría tocar un tema que está muy vinculado, que es el tema, existe un divorcio entre este joven con su historia. Lo peor de todo es que posiblemente ni la conozca. Espérate, el joven que sale, vándalo. sí, que sale y rompe o intenta romper el monumento, ¿no? Mm. Y que han destrozado cientos, ¿no? Mm. Es un divorcio entre él y su historia, que no sabemos si la conoce, sino que la historia que él piensa que es, ¿no? Pero hay otro divorcio fundamental que es este divorcio entre lo que la clase política piensa al país que gobierna y lo que realmente está ocurriendo en el terreno, ¿no? Eso pasó mucho ayer con las declaraciones de Sebastián Piñera, que se reintegra después de 18 días de vacaciones. Y para empezar, ya el receso legislativo fue un grave error, un gravísimo error. Porque tú tienes un marzo y un abril que se avecina bien complicado, y yo creo que todos los esfuerzos que tú tienes que encauzar fundamentalmente se concentran en febrero, y bueno, lo que vimos es que eso no se le prestó atención. Pero más allá de que el presidente haya tomado vacaciones o no, que es legítimo que las tome si así lo quiere, es el tema de que cuando regresa de ese mismo país, que me parece que lo entiende en parte, ¿no? O sea, dice, bueno, hay que retomar la agenda legislativa, tenemos 7 proyectos que van desde el proyecto de ayuda a las pymes hasta infraestructura crítica. Que es verdad eso. Esos proyectos Sí. Están entrampados. Exactamente. Por la oposición, ya. Desde la reforma del INE, que ahora el INE comete estos errores garrafales, pero el proyecto de reforma está del 2015 durmiendo en la Cámara de Diputados. Y así, por ejemplo, otros proyectos que son, por ejemplo, la infraestructura crítica está paralizado. El reforma de carabineros apenas va a ingresar. La reforma de pensiones hay que esperar. El ingreso mínimo garantizado que se anunció también está esperando a que sea debatido y para su aprobación. Igual la reforma de FONASA. Pero el tema es, ok, tienes un país en el cual tienes que avanzar en ciertas demandas y agenda social, pero ¿qué pasa con el orden público? Entonces lo veo como, bueno, nos estamos preparando para un marzo, no sé, violento, que se proyecte y vamos a instaurar el orden público. Y para eso insiste también en el tema de la infraestructura crítica. Pero si ni siquiera has podido garantizar, o sea, si ni siquiera has podido garantizar la seguridad del Hotel O'Higgins, por ejemplo, que ayer, para lo que nos ven y nos escuchan, fue prácticamente destrozado en la parte de afuera, incluso ingresaron y lanzaron bombas molotov, si más no me equivoco, en la parte de adentro. Y este hotel, que es el más viejo de Viña del Mar, fundado hacia los años 30 del siglo pasado, cierra indefinidamente porque no hubo forma de garantizar la seguridad no solamente al hotel, sino a las personas que hacen vida dentro del hotel. Entonces, si ni siquiera se puede garantizar el control de una plaza, en este caso es la plaza Baquedano, que ahora llaman la Plaza de la Dignidad. Sí. Entonces yo no entiendo cómo se puede garantizar la infraestructura crítica, en este caso sí, a la mayoría de la ciudadanía chilena, que se esfuerza, que sale, que tiene sus pymes y que con esfuerzo trata de salir adelante, se ve al asedio de estas bandas criminales. Entonces el tema es que a mí me parece que hay una especie de, bueno, vamos a la pauta gubernamental tranquila y civilizada que siempre hemos estado acostumbrados a emprender, lo cual me parece extraordinario, pero en otros tiempos. Pero por otro lado están los temas que quejan realmente a las personas más allá de las demandas sociales, que son la protección de su vida y de su propiedad, la polarización aumentada y con ello la violencia política. Y esta violencia política está cobrando vidas, está cobrando territorios que antes no tenían acceso y que ya se dan el lujo, por ejemplo, de lanzar automóviles en un segundo piso. Aquí, pues aquí. Exactamente. Entonces llega un momento que uno dice, ¿qué es lo que está pasando con esta clase política que piensa que está gobernando un país civilizado que no tiene problemas de anomia social? Yo no sé qué piensas tú. No, yo creo que la primera reunión de gabinete del presidente el día lunes, cuando volvió de las vacaciones, es las reuniones que él tiene habitualmente con sus ministros. En que él piensa, me da la idea, es que tampoco lo sé, me da la idea que todo sigue igual y que lo que tiene que hacer en cuanto a presidente de la República es mantener su proyecto de gobierno o lo que tiene ahora como proyecto de gobierno, que son los proyectos que están entrampados en el Parlamento, y no por cosa de él, eso es así, es la oposición que no los agiliza, no los discute, no los pone, los tiene muertos. Pero yo no puedo creer que el presidente de la República hable de un acuerdo por la paz y por la tranquilidad y por la mantención del orden público, por la democracia, por la alegría y porque la mantención del orden público es la primera prioridad del gobierno. Ahora, si es la primera prioridad de este gobierno, la verdad es que nosotros no lo notamos. Así es. Y aquí hay dos problemas.
Uno, que el orden público tienen que mantenerlo las policías. Eso es así. Aquí y en la quebrada del Ají. No guste o no. Y esas policías dependen del Ministerio del Interior, es decir, dependen del Ejecutivo, o sea, del Presidente de la República, así en frío. Si tú tienes a esas policías en la calle o en sus cuarteles, pero no les das las armas suficientes como para responder a la violencia, resulta que las policías no sirven de nada y no pueden mantener el orden público. ¿Y por qué tenemos desmanes todos los días? ¿Y por qué tiraron el auto desde el segundo piso de la automotora Cartoni? ¿Y por qué atacaron la caseta de los taxistas y el supermercado, etcétera, etcétera? ¿Y por qué lo hacen? Saquearon a PC Factory, ya, a la Corona, carnicería a la Santa Ana. Claro, pero ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque saben que no les va a pasar nada. Lo hacen porque saben que positivamente hay carabineros en la calle, que tú ves a un montón de carabineros porque no están legitimados para actuar. Disculpa que te interrumpa, de cercano a 1000 manifestantes, solamente llegaron a atrapar a 23 y 21 están en libertad. Sí, entonces, pero es obvio, pues, Eugenio. Si tú eres delincuente o te has hecho delincuente en el transcurso de estos tiempos, de estos días, y sabes positivamente que no te va a pasar nada y que te va a salir gratis, que destruyes la propiedad privada por capitalista, que aprovechas de robarte un lomo, ¿no? O unas patas de pollo y te las llevas para la casa, no te pasa nada, y que hay gente que no tiene reglas, no se ajusta a las reglas y no hay reglas, pues entonces lo hacen así. Entonces, la postura del gobierno me parece como ilusa. Estuve hablando del ministro Espina, ministro de Defensa, en la radio Agricultura, con la periodista que hace La Mañana Interactiva. Y también yo escuchaba al ministro Espina con respeto porque es un ministro, pero decía yo, este ministro no se da cuenta que aquí el orden público no funciona. Y no se da cuenta de que realmente nadie quiere que salgan los militares y los carabineros a pasarle bala a todo el mundo. Nadie quiere eso. Claro. Oye, si vivimos un momento muy complicado para el 11 de septiembre, si no queremos eso, lo que queremos es que se mantenga el orden público como una sociedad, comillas, tan civilizada. Entonces estos anuncios del gobierno, letra muerta. Y para colmo de males, los señores jefes de los partidos de la oposición, comillas, los más tolerantes, entiéndase Muñoz y todo esto, no. El gobierno los anuncios del gobierno son insuficientes. El orden público está desbocado y no puede mantenerlos. Y bueno, pero ayúdenle ellos. Dejen de convocar estupideces. Geraldo Muñoz se desliga junto con Dan Carlos de la posición de centro izquierda, que es más moderada, de su responsabilidad política en promoverlo. Claro. Al final, lo que hemos hablado desde el 18 hasta ahora, no hay una denuncia categórica de la violencia. No. O sea, lo que hay es una denuncia diplomática de la violencia. Entonces, bueno, cuando te ves entrampado y cuando ves que no te beneficia el discurso que siempre tienes y que en términos de popularidad están bastante bajos, entonces dices, bueno, dejémoslo al presidente de la República. Ahora, como si ellos no tuviesen una labor política. Pero si la tienen, ahora, claro, lo que pasa es que están tan sobrepasados, están tan mal considerados. Así es. El presidente está mejor que ellos, un poco mejor que ellos. Ahora, digo yo, estos señores, todos, pero partiendo por el presidente de la República, le tienen un miedo muy tremendo a los organismos internacionales en el tema de los derechos humanos. Ese tema es el que, no digo que nos desgracia la vida, pero desgracia la vida para el tema de la mantención del orden público de los millones que somos, ¿no? Porque los otros pero gritan. Ese temor es muy grande, y ese temor les nubla la vista a la hora de proceder. Porque estas normas de las reglas de enfrentamiento, estas RUF, que acaban de... Todavía no entiendo que todavía no entran en vigencia. Se publicaron en el oficial, pero no entran en vigencia. Este tema de la infraestructura, todo eso, Eugenio, Marco, Antonio, auditores públicos, fíjate, estoy pensando que estoy en el festival público. Claro, auditores, todas esas reglas son letra muerta si la fuerza que tienes no tiene fuerza literalmente. Porque yo puedo tener un carabinero vestido ahí con una bomba nuclear, pero es que si nunca la va a tirar, ¿qué me importa a mí? Nada. Mira, me comentaba la ascensorista de División de Trabajo que vio, aparte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, grabando, y grababa solamente cuando carabineros disparaban bombas lacrimógenas y perdigones a los manifestantes, pero no grababa cómo le tiraban piedras a los manifestantes a los carabineros, ¿no? No. Entonces llegó un momento que, bueno, como sabemos, o sea, la Comisión Internacional, podríamos decir, la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto de Derechos Humanos en Chile, fundamentalmente este último, tuvo un debate hace muy poco, no sé si lo pudiste dar seguimiento, sobre una postura que era
poder decir que también civiles violan derechos humanos en el momento que violan tu posibilidad de expresarte libremente, tu derecho a la propiedad, tu derecho a la libertad y así entre otros. Entonces se somete a un debate porque dicen, bueno, el único que puede violar derechos humanos es el Estado. Pero cuando nosotros vemos que hay vandalismo desatado, atentando contra los derechos de las personas, que tienen que ser defendidos, y que el Estado ni siquiera se da abasto para ello, y que son actividades conscientes perpetradas contra civiles, por los propios civiles, hay también una interrupción de derechos humanos. Entonces, claro, brincaron. ¿Por qué? Porque ahora no solamente tendrían que trabajar muchísimo más la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, sino que también tendrían que evaluar cuáles son los efectos que estas tribus que están emergiendo con una violencia inusitada, insólita y cada vez más sistemática también tienen participación en la violación de los derechos humanos. Entonces, primero hay una concentración en lo que la capacidad del Estado puede hacer para violar los derechos humanos, sino que también hay una manipulación con respecto a los usos de los mecanismos de fuerza. Sí, claro. Y en ese sentido quieren seguir atando de manos a Carabineros frente a ellos. ¿Sí se han violado derechos humanos? Sí, por supuesto. Pero se ha atado de manos a Carabineros para que puedan enfrentar de manera óptima a los manifestantes y a los delincuentes. Sí, se ha atado de manos. Pero, ¿sabes qué? Virginia, yo hay una cosa que no entiendo. Cuando yo entré a estudiar Derecho en el año 1980, que tú por supuesto no habías nacido y casi ni Marco Antonio había nacido. ¿Y cuándo naciste tú? ¿En qué año? 65. ¡Oh! Ya, sí había nacido. Cuando entré a estudiar Derecho en 1980, por supuesto que era pleno gobierno militar y sí nos pasaron, sí vimos temas de los derechos humanos. Pero en ese minuto el tema de los derechos humanos no estaba tan politizado. Y aun cuando vinieron relatores especiales, Fernando Bolio, famoso, vino a ver si se violaban los derechos humanos en Chile, pero partía esta historia. Pero a nosotros nos enseñaron como futuros abogados que los derechos humanos es un tema para el hombre por el solo hecho de ser tal. Tú naces hombre y tienes derechos humanos, son inherentes a ti. Entonces, según estas teorías modernas, políticas y de izquierda, hay personas en la sociedad que no tienen derechos humanos o tienen derechos humanos de acuerdo al trabajo que realizan y de acuerdo al ámbito en el que se desenvuelvan. Me explico. Un carabinero, un militar, ¿tiene derechos humanos? Sí, pero no. Claro, sí. No puede llegar a esos absurdos. Claro. Eso no puede ser. Es una contradicción. Claro, es que es de la esencia del derecho humano que lo tengas porque eres un hombre, una mujer o un doble, no tengo idea, o lo que sea. Entonces llegan a extremos tan ridículos como esos. Entonces cuando te dicen que lo que pasa es que atacaron a los carabineros, no es que ellos no tienen derechos humanos, que lo dijo uno de los integrantes del Instituto de Derechos Humanos, sí. Es que ellos no tienen derechos humanos. Yo digo, por favor, yo hago terapia a raíz de esta cuestión del brazo. Yo me enteré ayer, hay 2 carabineros en servicio. Una con la rodilla hecha bolsa, una niña, una mujer, una carabinera, y otro con el brazo izquierdo hecho bolsa. ¿A título de qué? Que les tiraron unos pedazos de pavimento. A uno en Santiago y otro acá. Esa gente no tiene derecho humano. No, fíjate, no tiene. O sea, él no tiene dolor, él no tiene daño moral, él no tiene daño económico, no tiene nada, fíjate. O sea, aquí cumple la función de ser carabinero y con eso quedó muerto para los efectos legales. Es como muerte presunta, fíjate. Pero eso no puede ser. Yo me imagino que en algún minuto los nuevos creadores de la doctrina de derechos humanos tendrán que darse cuenta que ya entiendo si es que hay un grupo organizado específicamente para andar matando gente. Eso, bueno, pero no es esa la historia. Y claro. Tus derechos y los míos tampoco, ¿no? Bueno, y más que el propio Ricardo Lagos habló francamente y dijo, bueno, yo no veo sistematización de violación de derechos humanos en Chile. Claro, hay circunstancias que son unas graves, otras menos graves, pero el tema es que hay que comenzar a evaluarse esto de manera más amplia. Porque si tú le lanzas una bomba molotov a una carabinera que está haciendo su trabajo, proteger el orden público, y para ti no tiene derechos humanos, entonces tenemos un problema moral grave. Justamente, ahí tenemos un problema moral, pero de inmensa magnitud, porque está relativizando el valor de la vida humana. Esa señora, o en el caso tú o yo, porque perdóname, si tú tienes un negocio y el negocio no le gusta a un delincuente, te tira la molotov, tú te moriste. Así. Bueno, y se murió nomás. O sea, la vida de él no vale, no vale. O sea, hay un problema gravísimo de concepción de ideas, de valores en esta sociedad, que yo espero que sea una cuestión transitoria, porque si estamos con esa de relativizar el valor de la vida humana junto con el tema de la historia, voy a decir una rodada,
lo dijo Vargas Llosa en conversaciones en la catedral y lo dijo hace pocos días un economista en Pulso, se nos jodió el país. Sí, sí, o sea, que, Lo bueno, dijo siento, que pero... creo que es el mismo economista que dijo que ya con la reforma de Bachelet ya se había jodido el país 10 años. Pero ahora, con esto, sí, podría ser permanente. Sí, el mismo. El mismo, entonces, que es el único el único chileno economista que se ha escuchado en el Parlamento, en el Congreso de Estados Unidos, sí, explicando sobre economía y que no precisamente... Y sobre la crisis subprime, más mayor. Justamente, y no precisamente capitalista, ni de Trump, ni nada, no. Entonces, si eso es así, si tú no te equivocas, el país está mal. Querido, nos queda un minuto. Bueno, yo quiero... Uno, desde ahora ya. Ok. Yo quiero, hablar un poco sobre respecto al coronavirus, que no tocamos el tema. El coronavirus, está afectando, la violencia política y el coronavirus están afectando la economía en Chile impresionante. Hoy salió el reportaje sobre cómo se han venido afectando las exportaciones y las exportaciones, y cómo Chile también ha retrocedido 11 puestos por el índice Fraser Institute con respecto a las condiciones para la exportación de la minería, ¿no? Entonces yo creo que estamos en una situación bastante delicada. Este estallido no solamente impacta en temas simbólicos, sino que también impacta en temas políticos, en temas morales, pero no hay que descuidar que también impacta muchísimo en cómo vamos a crecer. Si no crecemos económicamente, los problemas se van a agudizar. Y recuperar el orden público es fundamental también en esa vía. Sí, los propietarios necesitan certeza, necesitan seguridad jurídica, necesitan saber que los frutos de su esfuerzo invertidos se van a proteger. Porque de resto, entonces vamos a seguir afectados tanto por el coronavirus, en cierto sentido, que afectaba ya de por sí las importaciones en Chile, como también el efecto de la violencia desatada. Eso. Eugenio, muchas gracias. Marco Antonio, gracias. Auditores queridos, muchas gracias. Gracias por todo.